Para entender de mejor forma el nivel de exigencia al cual eran puestos a prueba los soldados alemanes, lo ideal es saber a qué eran sometidos a la hora de su entrenamiento. Teniendo que abandonar viejas costumbres, ahora Alemania debía establecer un nuevo sistema de entrenamiento a reclutas, los cuales debían adaptarse al nuevo y dinámico sistema de guerra que emplearía la Wehrmacht, dejando atrás los anticuados planes estáticos de la Gran Guerra. Así pues, luego de la llegada de Hitler al poder, el nuevo ejército alemán necesitaba reclutas que engrosaran sus filas. Los Wehrkreise, o distritos militares, recibieron la orden de usar sus registros policiales, los cuales poseían la nacionalidad, direcciones y edades de todos sus habitantes. El llamado comenzó a todos aquellos que superaran los 20 años, trabajando civiles y militares tanto juntos como separados, para asegurarse que este proceso se integrara a la cotidianidad alemana. A través de la emisión de mensajes, se le recordaba a la población el honor de servir como soldado, lo que logró que a medida que pasara el tiempo, la población fuese entrenada desde la niñez de una forma marcial. El apoyo al Partido Nacional Socialista era casi absoluto, y esto se vio reflejado en dos grandes organizaciones especialmente creadas para abarcar los dos periodos más productivos del hombre. Primero, la Hitlerjugend, o Juventudes Hitlerianas, y luego el Reichsarbeitsdienst, o Servicio Laboral Alemán. Nadie a partir de cierta edad podría evitar pertenecer a alguna de estas organizaciones, las cuales también tenían un carácter paramilitar definido. También la mujer tendría un papel importante, ya que la creación de la Bund Deutscher Mädel, o Liga de Niñas Alemanas, tendría la misma función, exceptuando, claro, el aspecto paramilitar. Cada recluta apto era avisado durante el verano de su próxima llamada a las filas, con una carta en la cual se especificaba el lugar donde debía concurrir, junto con la documentación requerida. Los centros de instrucción tenían la fama de ser duros, pero bien merecido. Teniendo como experiencia la Primera Guerra Mundial, muchas cosas no debían volver a repetirse. Gran cantidad de suboficiales que entrenaban a los reclutas eran veteranos que lucharon en las trincheras y sabían que los hombres no pelean bien si no están acostumbrados al cansancio, al hambre, a estar helados o empapados. De esta manera, los suboficiales llevaban a los reclutas hasta el límite y más también. Su consigna era simple: Schweiß spart Blut, el sudor ahorra sangre. Los reclutas debían enfrentarse a 16 semanas de lo que probablemente fuera el entrenamiento básico más efectivo proporcionado por cualquier ejército de la época. Uno que había sido pensado para convertir a simples jóvenes reclutas en grandes soldados eficientes. Además, a diferencia que la Primera Guerra Mundial, este entrenamiento incentivaba al soldado alemán a actuar por propia iniciativa si las circunstancias lo exigían, no perdiendo la inquebrantable obediencia que el soldado debe poseer. Cada soldado podía actuar como si tuviera un rango por encima del que realmente ocupaba. El honor de los soldados radica en su compromiso personal e incondicional para con su gente y su nación, incluso hasta la muerte. El centro de instrucción estaba planeado meticulosamente y cada hora del día se usaba con algún propósito. Se vestía a los hombres con el uniforme, junto con la instrucción en la plaza de armas. Se les instruía sobre cómo llevar los diferentes uniformes, cómo mantenerlos limpios y cómo estar sanos y en forma. El entrenamiento con armas se combinaba con maniobras para producir soldados eficientes. Los reclutas también aprendían a interpretar mapas, a redactar informes, a conocer el terreno, a estimar distancias, a describir objetivos y todo sobre los diferentes aspectos del combate de la infantería. Se les enseñaba sobre sus armas, el efecto de sus proyectiles, el movimiento sobre el terreno, protección antiaérea, operaciones anticarro y el camuflaje. Se les enseñaba a cavar trincheras tanto para ellos como para las armas de apoyo. El resultado, un soldado que fuera capaz de luchar eficazmente y de desenvolverse con su pelotón en el campo de batalla. Inteligente, respetuoso con los veteranos y sus superiores. Después de las 16 semanas, comenzaba un entrenamiento más práctico y con un mayor hincapié al método de la guerra de armas combinadas. Los reclutas que llegaban al regimiento normalmente provenían de la misma zona y conocían ya a algunos miembros del batallón. Sin embargo, durante las primeras 16 semanas, la amistad estaba limitada a sus compañeros más cercanos. Se les asignaba una habitación a cada Korporalschaft o pelotón y eran presentados a su jefe, un Gefreiter, al cual temerían y respetarían. Desde aquel momento se les prohibiría oficialmente cualquier afiliación política, lo que significaba que los miembros del Partido Nacional Socialista debían llevarse bien,
quisieran o no, con los hombres no adscritos al partido. El mismo centro de reclutamiento era quien decidía la exigencia de su entrenamiento. Algunos tenían la reputación de disciplina extrema, casi rozando el sadismo. Otros, fama de menos intensivos, pero igualmente instructivos. Sus habitaciones serían su hogar durante las 16 semanas, teniendo la obligación de mantenerla limpia. Se hacía entrega del equipo personal y de los uniformes, se los rapaba y finalmente, a las 6 de la tarde, se les daba de comer. A partir de aquel momento, debían empaquetar su ropa civil y mandarla de vuelta a casa. Se les instruía sobre cómo saludar al aire libre y bajo techo, como también el respeto a cualquier miembro del ejército que tuviera mayor antigüedad. A las 5 de la mañana se los arrancaba de sus camas, a las cuales posteriormente debían hacer: ordenar la taquilla, lavarse, afeitarse y vestirse antes del desayuno eran otra de sus tareas. Muchos días incluía una carrera, cada vez más larga y rápida, que hacían antes de asearse y vestirse. Desayunaban un pan y café, teniendo unos 15 minutos para comer con libertad. Sin embargo, si el día anterior se había cometido algún error, se anulaba el desayuno y en su lugar se realizaba el ejercicio en cuestión. Los reclutas aprendieron pronto que el hambre, el cansancio y el malestar personal tenían poca importancia y que debían estar preparados para una eventualidad en cualquier momento. La validez de este entrenamiento quedó demostrada repetidamente, incluso en los últimos años de la guerra. El temple y el vigor de los soldados alemanes fueron reconocidos por todos los que lucharon contra ellos. Un soldado escribió: "Después, en acción, nos percatamos una y otra vez de lo valioso que había sido para nosotros este entrenamiento. El sudor ahorra sangre", una frase que parecía obvia y superflua, pero que fue confirmada más tarde. Al principio no lo sabíamos, así que maldecíamos y jurábamos contra todo y todos. Luego de las charlas de instrucción, el día se dividía en actividades de mañana y de tarde. Se empezaba en la plaza de armas, mientras que por la tarde podía incluir una hora de entrenamiento físico y pruebas de tiro. El almuerzo se servía a las 12:30 y era otro pequeño momento de paz. Aunque muchas veces se encontraban con un cartel que rezaba: "El almuerzo aquí es a las 11. Llegaron tarde. Hora de la instrucción". A 13:30, los reclutas eran reunidos en la plaza de armas, el sargento de sección les pasaba revista y se comunicaban las noticias importantes. Antes del anochecer, se limpiaban los uniformes y el equipo, las armas y la habitación. La cena se servía a 18:30 y la jornada de trabajo se podía alargar hasta muy tarde, algunas veces toda la noche. El ejército alemán diferenciaba la instrucción en los cuarteles y la instrucción de campaña. Esta última incluía el orden cerrado y abierto, así como la supervivencia y la orientación, entrenamiento con armas, lectura de mapas y demás habilidades necesarias. La instrucción cuartelera hacía hincapié en la higiene personal, la limpieza de armas y labores como pulir suelos, hacer las camas y demás actividades domésticas por las cuales siempre se han preocupado todos los ejércitos. Esta instrucción en los cuarteles creaba lazos de amistad en los pelotones que perduraban hasta el combate. El material personal debía cuidarse y se debía conservar pertenencias en perfecto estado. Si un artículo era dañado en un ejercicio, se debía esperar una entrega regular de material. El cuidado de las botas también era esencial, ya que unas botas dañadas o mal puestas podían hacer que un hombre no pudiera seguir el ritmo de la columna de marcha y además el daño que podría sufrir sus pies. Los castigos por errores eran rápidos y efectivos, consistiendo en tareas físicamente duras que ensuciaban aún más el equipamiento o el uniforme, de modo que se sumaban al agravio. Cabe destacar que los castigos no se enfocaban hacia algo práctico, de modo que tareas como sacar brillo a los cubos de basura o pintar no eran habituales. En su lugar, se hacía que los reclutas corrieran largas distancias con el equipo completo, que pesaba alrededor de unos 40 kilos, o se les obligaba a practicar movimientos de combate, especialmente reptar a través de charcos enlodados o vadear ríos. En las 16 semanas, 30 sesiones eran dedicadas al uso del armamento. La habilidad de carga, descarga, seguridad y limpieza eran esenciales. La primera arma entregada era un Gewehr 98, pese a que después sería recortado y llamado Karabiner 98 Kurz,
agregándole un cerrojo giratorio, mejorando su desempeño junto con su cartucho. Su cargador era de 5 cartuchos y su disparo era de 762 metros por segundo. Cada pelotón además poseía su propia ametralladora pesada MG-34, aportando una potencia de fuego abrumadora a cada uno de ellos. Todos en el pelotón recibían instrucción de cómo usarla de manera básica, intensificándose en casos de que el soldado mostrase aptitudes con ella. Esto consiguió que cualquiera pudiese tomar el lugar del operario de la ametralladora en caso de que el soldado que la portase fuese abatido. En cuanto a pistolas, el arma típica era la Luger P-08, utilizada por todo el personal militar. Tomando como ejemplo el error que supuso luchar en campo abierto con el mismo armamento utilizado en las trincheras, se decidió desarrollar uno de los primeros subfusiles de la historia, el MP-18. Para 1939, este ya había evolucionado el diseño de MP-38 y utilizada por los jefes de escuadra. Como su diseño era lento y caro, se sustituyó por el emblemático MP-40, distribuido en masa, equipando a cientos de miles de soldados. Este fue un resumen en el cual vimos la cotidianidad del soldado alemán en su instrucción, el tipo de armas que le fue suministrado a lo largo del periodo de entreguerras y la exigencia que esto conllevaba. Además de todo aquello, cada soldado era capaz de usar mapas, brújulas, transportadores, indicar posiciones y levantar mapas topográficos a través de las siluetas. Reconocer y nombrar formaciones geológicas, evaluar coberturas, hallar la mejor ruta para cruzar un territorio, estimación de distancias para óptimo uso de armamento y transmisión de órdenes a través de equipos de radio. Como verán, cada militar, desde el soldado raso hasta el mariscal de campo, estaban instruidos en los mismos conceptos. Esta doctrina volvía a un simple pelotón de reclutas en una gran amenaza para el enemigo. Si este video tiene apoyo, haré una segunda parte en el cual me centraré a fondo en el entrenamiento de campaña junto con ejemplos prácticos para comprenderlo mejor. Un gran saludo a todos.